Muy buenas noches, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Para mí es un gusto poderles saludar. El día de hoy vamos a tomar una enseñanza bastante peculiar, bastante interesante, donde vamos a hablar algunas cosas que son del cotidiano, donde venimos una serie de enseñanzas acá en YouTube. Ya esta es la número 24 y en este número 24 de enseñanza estamos hablando precisamente del pecado o del peso del pecado. Ahora bien, ¿por qué vamos a dedicar este video o esta enseñanza hacia el pecado pudiendo dedicarlo a otras cosas? Porque hemos ido anclando por dirección de Dios ciertas cosas en nuestro corazón para transmitir, como por ejemplo la fe, la sanidad del corazón, la sanidad de los pensamientos, todo este tipo de cosas, santificarse. Y ahora, ¿verdad? Toca un tópico, no es que todo va a ser esto. Si se van a dar cuenta, en toda la enseñanza vamos a hablar de temas, vamos a hablar un poco más de la fe, pero sabiendo o no dejando de saber que hay algo que nos puede frenar, hay algo que nos puede jugar en contra, y eso es el pecado. Y el pecado, vamos a ver qué dice la Biblia sobre el pecado, para que nosotros podamos no solamente pensar que el pecado es una cosa y ya, que tiene que ver con esto o con lo otro. Muy bien, Eliana, Dios te bendiga. Vamos ahora acá a empezar. Hebreos 12. Vamos a empezar leyendo Hebreos 12. Me gustaría que si ustedes pueden acompañarme con su Biblia, para que así chequeemos y veamos que todas las Biblias van en una coinonía, ¿verdad? El tema es que hay algunas versiones diferentes y esas versiones nos va a ayudar a nosotros a saber un poco en un lenguaje diferente qué es lo que quiere decir. Vamos a leer Hebreos 12, ¿sí? Hebreos 12 dice, versículo 1 dice, por lo tanto, o sea, por lo tanto, bien, nosotros también, está hablando acá el escritor de Hebreos. Algunos piensan que es el apóstol Pablo, algunos otros piensan que tal vez son dos apóstoles o así, pero cuando están hablando, dicen nosotros, y está escribiendo una persona de suma confianza, una persona que tiene un testimonio, un renombre, dice, nosotros también, ok, quiere decir que no es que haya excepción de personas, no hay una forma o una manera de que el que esté hablando, el que esté transmitiendo el mensaje, no esté de acuerdo con todo esto. Dice, teniendo alrededor, bien, nuestro tan gran nube de testigos, está diciendo, hay tantas personas, hay un sinnúmero de personas tan grandes que todos ellos están siendo testigos de lo que Dios está haciendo con nosotros y de lo que nosotros estamos administrando, lo que Dios nos dio. Entonces, tan grande es la nube de testigos que nosotros ahora estamos, es como si fuese una obra de arte, como si fuese una película, un teatro, donde estamos allí. Muy bien, no es que todo se basa en nosotros, no es que el mundo gira alrededor de nosotros, sino que tenemos que estar conscientes que todo lo que nosotros vamos a ir haciendo o todo lo que nosotros vamos a ir hablando o accionando, no nos va a afectar solamente a nosotros. He escuchado personas que dicen, no, yo no le hago mal a nadie. Por ejemplo, fumo un cigarro y si me hago daño, me hago daño a mí mismo. Entonces, esta persona no está teniendo en cuenta que hay una gran nube de testigos a su alrededor, que posiblemente estas personas los están viendo como de alguna manera, como un ejemplo o como una persona que puede ser referente a algo, y esta persona se está perdiendo de este papel, de este personaje que puede influenciar, que puede transmitir algo a las demás personas. Entonces nosotros creemos que estamos haciéndonos daño a nosotros mismos, y le digo porque yo lo creí en unos momentos. Yo creía que yo me estaba haciendo daño yo mismo y que no estaba afectando a nadie. Hasta que un día el Señor me habló y me dijo, ¿tú crees que no estás haciendo daño a nadie? Y yo le digo, sí, yo creo que no, porque al final, si yo hago algo, lo hago yo solo y lo hago para mí y listo. Y él me dijo, no, no lo estás haciendo, no únicamente el daño a ti. Le estás haciendo daño a una generación a la cual yo posicioné o te puse en un lugar para que fueses una persona que transmitiese mi nombre, para que yo obrara a través de ti y después
ese obrar transmitiera fe a otras personas. Y yo me quedo así, yo digo, pero yo no lo había visto de esa manera. Y el Señor me decía, me hacía caer en cuenta de que yo tengo que ser consciente de que toda acción que yo haga en mi vida, por más que yo me crea que soy el lobo solitario, hay muchas personas que están en cuenta, que están viendo, que de alguna manera quizás se cierren puertas, quizás ya no cuenten o no tengan la misma fe en nosotros. Entonces por eso nosotros tenemos que saber que hay una gran nube de testigos alrededor de nosotros. Y esa gran nube de testigos son personas que están a nuestro alrededor haciendo que nosotros también nos santifiquemos por causa de ellos. Nosotros al ver las personas que tenemos, que afectamos de alguna manera, nosotros decimos, no, ya va. Yo si hago esto, va a ocasionar esto otro en aquella persona. Y yo no quiero que esta persona tenga un mal ejemplo de Jesús por mí. No quiero que tenga un mal ejemplo de lo que es la obra de Dios. Y esto es lo que quiere el Señor transmitir, empezando la enseñanza el día de hoy a nuestro corazón. Dice, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia. Entonces aquí el Señor está transmitiendo algo, está revelando algo. Hay un pecado dentro de nosotros que nos causa un peso para poder seguir avanzando. Nosotros todos queremos acá avanzar, todos queremos poder ver victorias, ver triunfos, y eso no está mal, eso está muy bien. El único detalle es que si nosotros ignoramos que hay un peso de pecado en nuestra vida, ese ignorar va a traer a nuestra vida un peso que no nos va a dejar avanzar, y que si llegamos a avanzar, avanzamos muy lento y avanzamos con mucho esfuerzo, a tanto así que hay algunas personas que no pueden dormir, su conciencia no está limpia y un sinfín de cosas, andan escondiéndose y así sucesivamente. El pecado trae un peso a nuestra vida que no nos permite llegar a la manera correcta a lo que es el lugar, la meta, la victoria. Y esto es lo que está diciendo acá. Mira, estás alrededor de mucha gente, estás viendo que de alguna manera tú tienes que ser responsable de lo que tú estás haciendo y de lo que las otras personas están viendo en ti. Pero hay un peso que puede afectar tu vida a tal punto que no te va a permitir lograr el objetivo o el éxito. Por eso hay personas que de alguna manera están avanzando y tropiezan y vuelven y no logran arrancar por completo. Y pareciera que hay cosas que lo volviera a conectar con su pasado. Pareciera que hubiera cosas que de alguna manera ellos quieren ya zafar, quitarse de su vida y no logran sacarlo. Viene la memoria, viene el pensamiento recurrente a nuestra vida, donde empieza a traer todas esas imágenes que queremos sacar de nuestra mente. Que inclusive que hay cosas que nosotros no planeamos o no lo hicimos de una forma consciente. Indiferentemente de todo esto, cuando hay un pecado en nuestra vida, empieza a ser un peso. Es el primer punto. Hay 4 puntos que voy a hablar, 4 versículos, 4 referencias bíblicas, pero yo quiero que tengas en cuenta este primero. Muy bien, que hay un peso del pecado. Ya vamos a ver qué es lo que transmitimos o pensamos que es pecado. Pero hay un pecado que puede traer un peso que no es muy lindo en nuestra vida. Y dice, y corramos. Dice primero, hay que despojarse de todo pecado que nos asedia, que nos arrincona, que está arriba de nosotros, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Te está diciendo de otra manera. Mira, para tú poder correr la carrera de resistencia, de permanencia en Cristo Jesús, tiene que ver mucho con lo que es primero despojarse para después empezar a correr. Vos quieres, ¿verdad?, que de alguna manera todo esto pueda avanzar, que puedas ver cómo vas a poder correr y lograr todos tus objetivos. Bueno, tienes que despojarte de todo aquello que de alguna manera está o es un pecado en tu vida. Cuando te despojas de eso, vas a darte cuenta que tienes un mundo por delante para recorrer. Vas a correr mucho más liviano y vas a poder avanzar a cada una de las metas o sueños que te has propuesto. Primer punto, muy bien. Segundo punto,
Vámonos a Santiago 4:16. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 16. Muy bien. ¿Están listos? Seguimos. Para que me acompañen en conjunto acá. Y así tenemos un adiestramiento en la parte de la palabra de Dios. Bien. De poder buscar, de saber cómo encontrar un versículo. Eso es tremendo. Yo me sentí que había logrado cosas en la vida cuando eso lo logré. Para mí era muy tremendo. Mira, hacía competencia, ¿no? Santiago 4:17 dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, aquí Santiago trae una definición completamente diferente a lo que nosotros tenemos como pecado, porque muchas veces nosotros pensamos que el pecado tiene que ver con relación sexual, que el pecado tiene que ver tal vez con fumar un cigarro o tal vez robar algo a alguien. Y empezamos a decir esto es un pecado. Pero aquí Santiago te está trayendo una perlita, te está trayendo un centro y te dice, mira, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Esto quiere decir que no es solamente lo sexual, no es solamente un vicio o no solamente quitarle lo ajeno a alguien. Tiene que ver precisamente con aquello que tú en tu conciencia sabes que está bien, pero tú haces totalmente lo contrario. Tú sabes que está bien ayudar a las personas, cruzar la calle, vamos a poner algo muy simple y tal vez cotidiano, pero no lo hacemos. Y cuando nosotros sabemos que es lo verdadero, que es lo bueno, que es lo que deberíamos hacer, cuando sabemos que fulanito fue el que le quitó algo a alguien y nosotros nos callamos pudiendo aportar o buscar la manera para que las cosas se solucionen, porque quizás eso que se le quitó tiene un significado de trabajo, un significado de llevar para su familia y un sinfín de cosas. Cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer las cosas bien y no la estamos haciendo, eso ya es pecado. Cuando tú sabes que hablar de tu vecino, de tu amigo, de tu persona a tu alrededor, y estás hablando de esta persona y cosas que no harías a presencia de él, enfrente de esa persona, si no lo estás haciendo de presente, por algo es. Primero, porque nadie trabaja a escondidas. El único que trabaja a escondidas, según la Biblia, es el diablo. Siempre los hijos de Dios y Dios trabajan a la luz. Bien, entonces si algo se está haciendo en las tinieblas a espalda de alguien, ya no es algo bueno. Y si se está haciendo algo a espalda, ya sabemos que eso está mal. Entonces no estamos haciendo lo bueno, estamos haciendo lo malo. Hablar de alguien es hacer lo malo. Decir que no, lo que pasa es que vamos a transmitir para orar. Ore usted. Si usted sabe de la situación, ore usted. Si el otro se enteró, que el otro se una a la oración. Pero recién ahí. Bien, que usted no sea partícipe de lo que es transmitir ese tipo de información a otra persona. ¿Sabe qué pasa? Que cuando yo le transmito a otra persona lo que es un chisme de alguien, estoy haciendo que esa persona mire por mis ojos. O sea, le estoy transmitiendo mi sentimiento a esa persona a otra. Y aquella persona no se está dando el lujo, no se está dando el lugar de poder conocer a esa otra persona por su propia cuenta. No se está dando cuenta que quizás, ¿verdad?, estás dañando. Y quizás estás, de alguna manera, cuando hacemos eso, estamos siendo la manzana podrida dentro del canasto. Entonces, tratemos de guardarnos, de guardar todo aquel comentario, cualquier cosa que nosotros sabemos que puede herir. De hecho, podemos hasta sumar cargas a otras personas a estar hablando a sus espaldas. Por ejemplo, mira, fulanito es así, fulanito, es esto, es lo otro, es mal llevado y tal. Y resulta que fulanito cada día se hace más mal llevado. ¿Pero por qué? Porque yo estoy acá con mi fe, con mi palabra, declarando sobre fulanito. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que cada vez que hablamos de alguien, hablamos más de nosotros que de otros. Bien. Y esto suele ser delicado. ¿Sabes qué pasa? Que tal vez estamos hablando de fulanito,
pero estamos diciendo de nosotros mismos que somos chismosos y que no somos muy confiables. Le estamos diciendo a la otra persona también que cuando esa persona se levante de la mesa, ella va a ser el tema de conversación. Entonces, todo este tipo de cosas son detalles, son situaciones que tenemos que tener en cuenta precisamente para poder nosotros saber cómo vamos a manejar todo esto. Debemos de saber que nuestra vida es algo tan preciado que suma tantas cosas buenas, positivas a otras personas, que estamos utilizando nuestra boca para algo que no fue diseñada. Nuestra boca fue hecha para hacer el bien, para hablar cosas buenas, no para estar hablando doble sentido, no es para estar hablando chisme, no está para hablando todo este tipo de cosas. Y quizás usted que quizás me está viendo por primera vez dirá, pero yo vine por otro tipo de palabras. Bueno, acá estamos aprendiendo, aquí estamos viendo las cosas de otro punto de vista. Porque ¿qué pasa? A veces decimos en una prédica, en un lugar, el pecado, y no sabemos a qué se refiere con pecado. Y nosotros intuimos que nada más el pecado es la parte sexual y ese tipo de cosas, cuando la parte sexual, si vamos al orden bíblico, fue algo creado por Dios para disfrute del ser humano. Por eso dije al principio el orden bíblico. Bien, entonces vamos a seguir aquí transmitiendo todo esto. Vamos a leer un versículo más, vamos a explicarlo y vamos a cerrar con otro versículo, pero el cierre lo vamos a hacer por YouTube. Bien, este otro versículo lo vamos a leer y vamos a mantener acá por Facebook. En Facebook puse el enlace para YouTube. Entonces, quiero que si quieres cerrar esta enseñanza, quieres terminar de ver hacia dónde dirigimos y cómo, qué salida da Dios, de qué manera Dios interviene y cuál es la manera en que Dios quiere para nosotros, el cierre vamos a hacer por YouTube. Muy bien, seguimos hablando. Salmos 19, 12 al 14. Salmos capítulo 19, versículos 12 al 14. Bien, espero que lo tengas a la mano, que me puedas acompañar y vamos a leer de la manera siguiente. Dice, nadie, absolutamente nadie. Sí, pero el pastor, no, el pastor, el apóstol, el profeta, el querubín, el todo, el arcángel, todo, nadie. Estés con Dios, no estés con Dios. Aquí la Biblia está diciendo nadie. Bien, parece darse cuenta de los errores que comete, porque hay cosas que cometemos de forma inconsciente. Hay cosas que nosotros hasta metemos la pata de forma inconsciente. No sabíamos tal cosa y por eso metemos la pata. Entonces, por eso hay errores que parece no darnos cuenta. Pero es ¿por qué? Por falta de información. Veíamos en las enseñanzas pasadas, ¿verdad? La falta de información hace que lamentablemente la persona vaya desfragmentándose, desconstruyéndose. Pero ahora dice, seguido de eso, después del punto y seguido dice, perdóname Dios mío, dice el salmista acá. Perdóname Dios mío los pecados que cometo sin darme cuenta. En otra versión dice, perdóname por los errores que cometo sin darme cuenta. Porque el pecado y el error vienen a ser lo mismo. ¿Qué es lo que significa pecado? Errar al blanco. O sea, hay un blanco, ¿verdad? Hay un punto que se tiene que atacar y que lamentablemente no se pudo atacar, que se falló, y eso es lo que es el pecado. Hay una forma, hay una directiva, hay un orden que se tiene que hacer para poder dar en el blanco y que por alguna razón no lo estamos dando. Falta de información, falta de afinar, falta de muchas cosas. Entonces por eso aquí dice de esa manera y otras versiones dice el pecado sin darme cuenta. Ahora bien, cuando dice sin darme cuenta, ¿verdad? Hay una versión que dice líbrame del pecado que me es oculto. Ahí está hablando de eso. Hay momentos que pecamos y no nos damos cuenta. Hay momentos que hacemos algo cuando es inconsciente, puede de alguna manera tener un perdón diferente al que hacemos con una forma consciente.
Cuando yo empiezo a pecar de una forma consciente, ya eso viene a ser concupiscencia, que aprendimos en las enseñanzas pasadas. La concupiscencia, lamentablemente, viene a ser de alguna forma sencilla los deseos de la carne de una forma desordenada. Cuando nosotros empezamos a guiarnos por esto, lamentablemente estamos errando al blanco, estamos fallando. Entonces, hay pecados que son de una forma consciente y de una forma inconsciente. Ahora bien, aquí dice perdóname, en otra versión dice líbrame del pecado que me es oculto. Y ese pecado es cuando nosotros pecamos de alguna manera con el pensamiento. Mira, pero que fulanito se la cree, se la piensa, se la imagina, mira cómo se anda de agrandado o agrandada. Ahí ya estamos pensando de nuestro hermano. Y nosotros, en vez de pensar, como dice la Biblia, todo lo bueno, lo puro y lo honesto, estamos pensando todo lo contrario. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado por pecado. Ahora usted me dice, pero tengo que vivir perseguido. No es perseguido, sino que si tú sigues la línea de la Biblia, no vas a vivir perseguido y vas a poder cumplir con todo lo que la Biblia te dice. Bien, de una forma muy práctica, y vas a disfrutarlo por completo. Muy bien, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo, de lo que significa nuestra vida, para que nosotros podamos seguir avanzando. Por eso en las oraciones yo transmito o digo, perdona nuestros pensamientos, perdona nuestras palabras y perdona nuestras acciones, porque son tres cosas o tres maneras o tres formas que tenemos de pecar. A veces pecamos con nuestro pensamiento y nos reservamos, no decimos nada, pero está nuestro pensamiento trabajando y ya hay una predisposición hacia la persona. A veces llegamos y sin querer, por ser parte de un grupo, decimos una palabra de doble sentido, o simplemente hablamos cosas que no deberíamos hablar, metemos la pata, o hacemos cosas que a otra persona le va a ofender. Entonces son tres cosas o tres formas que tenemos nosotros de alguna manera de errar al blanco. Bien, fíjate que algo interesante dice el salmista acá. Dice, líbrame del orgullo, no me dejes que me domine. O sea que el orgullo es un pecado. Y ya vamos para allá. Dice, líbrame de la desobediencia, de no pecar contra ti. Wow, increíble, interesante como el salmista acá lo describe y lo transmite. Mira lo que está diciendo, él empieza a decir, líbrame. O sea, hay pecados que parece que cometemos que no nos damos cuenta. Primero, primer paso. Segundo, perdóname Dios del pecado que aún me es oculto. Tercero, dice, líbrame del orgullo, no dejes que me domine. O sea, el orgullo domina a la persona y lamentablemente fue el pecado original de Satanás. Eso fue lo que hizo que Satanás hiciera lo que hiciese y fuera destituido de la gloria de Dios. Ten cuidado de mantenerte en la gloria de Dios. Mantente aferrado allí. No dejes ser quitado o arrebatado del trono de Dios, que es donde podemos alcanzar gracia y misericordia. Mira, y después sigue diciendo, líbrame, cuarto punto, increíble lo que está diciendo el salmista. Dice, líbrame de la desobediencia, de no pecar contra ti. ¿Por qué? Porque la obediencia está la bendición y es algo muy lindo para Dios. Pero, ¿cuál es lo contrario? La desobediencia. Y la desobediencia viene a ser algo contra Dios, que fue el pecado original también. Fue acompañado el orgullo y la desobediencia. Mira cómo el salmista acá lo engloba. Mira cómo él lo pone. ¿Te das cuenta que no es solamente lo sexual? ¿No es solamente el vicio? ¿No es solamente quitarle algo a alguien? ¿Te das cuenta que ahora aquí está hablando del orgullo y la desobediencia? Y en el versículo anterior que leímos en Santiago está hablando del que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Ahora bien, ahora entendemos por qué la desobediencia es un pecado, porque tú sabes que hay cosas que debes de obedecer. Vamos a poner un ejemplo sencillo, como por ejemplo el semáforo. Vos sabes que tienes que obedecer el semáforo, que tienes que parar ahí con la luz roja.
Pero ¿qué es lo que pasa? Lo saltamos, pasamos. Ando rápido, ando esto, pero si andas en un vehículo, quiere decir que vas a ir rápido. Sal un poco antes. Prevé ese tipo de cosas. O ve por vías alternas al semáforo. Hay opciones. Otra cosa es que no lo usemos. Bien. Eso ya es desobediencia. Y nosotros decimos, no entiendo por qué me está pasando esto. Hay una brecha en la vida de nosotros. Hay una situación que nos está quitando autoridad, nos está quitando el lugar que tenemos como hijo de Dios obediente. Fíjate cómo es el asunto. Muy bien. Porque hay cosas que nosotros pensamos que no tienen nada que ver con Dios y tienen más que ver que lo que tiene que ver. Esto son cosas para pensarlo. Muy bien, ahora le voy a decir a las personas de Facebook, si quieren seguir la enseñanza, vamos a ir a YouTube. Muy bien, porque como que el internet me ayuda hasta cierto punto. Vamos para YouTube, vayan a mi perfil, ahí está el enlace a YouTube y terminamos la enseñanza por allá y recibimos su transmisión de las oraciones. Amén. Muy bien. Los espero por YouTube y ahí seguimos todo esto. A ver, ¿cómo sería acá? Esa. Ahí estamos todavía finalizando. Finalizando. Les pido perdón a cada uno. Pido perdón. Ya vamos a... Listo, ahí está finalizando. Ahora seguimos la enseñanza por acá. Mira. Hacemos un pequeño recuento para que entremos al final. Dice, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos una carrera que desempeñar, tenemos un objetivo, tenemos un camino que debemos de avanzar. Muy bien. Y tenemos una gran nube de testigos. Ahora bien, para que nosotros podamos avanzar tenemos que despojarnos del pecado. Todo aquello que nosotros tenemos, interpretamos o pensamos como pecado, tenemos que empezar a desalojar de nuestra vida para que el pecado no sea un peso o una carga para nosotros. Y este pecado nosotros lo desalojamos de nuestra vida para poder avanzar. Bien, entonces hay cosas que nosotros sabemos hacer lo bueno, pero si no lo hacemos es pecado. Ya ahí hay una mochila, ya ahí hay un peso que no es muy lindo cargarlo, pero ya lo tenemos. Entonces dice Salmos que hay pecados que son de alguna manera ocultos, ¿verdad? Pero estos pecados tienen que ver mucho con lo que nosotros no nos damos cuenta, como por ejemplo uno de los del pecado que fue originado con el enemigo fue el orgullo y fue la desobediencia. Entonces ahí vamos anclando todo esto y llegamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice lo siguiente. Es un versículo muy poderoso. Dice, si confesamos nuestros pecados, si confesamos, está diciendo que si lo llegamos a hacer, él va a decir lo siguiente, pero si llegamos a confesar nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios, ¿por qué pide que nosotros confesemos un pecado? ¿Y a quién hay que confesarlo? Bien, ahí te voy a explicar algo muy sencillo. Nosotros tenemos que confesar nuestro pecado primeramente a Dios, porque Él es el que nos puede perdonar. Sin embargo, no tenemos que hacerlo de una manera a un hombre, a una persona para que nos perdone. No, sino para que esta persona nos ayude a la restauración o la restitución de nuestro estado de santidad. Entonces, lo que nosotros confesamos a nuestro líder, a un pastor, para que esta persona ore por nosotros y nos mantenga de alguna manera al filo de batalla, sabiendo cómo vamos
a nosotros a ser respaldados en todo esto, ¿bien? Eso es lo que quiere de alguna manera Dios acá. ¿Con qué? Con la parte de la confesión de nuestro pecado. Bien, con Dios y con la persona que viene a ser de alguna manera nuestro mentor o la persona que está puesta en nuestra vida para que nos ayude. Esa persona va a estar pendiente de nosotros, va a estar orando y nos va a estar guiando hacia el sendero de justicia. Bien, y dice entonces, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel. ¿Quién? Dios. ¿Fiel a quién? A Él. Él es justo ¿para qué? Para perdonarnos nuestros pecados. Y a Él sabe que no solamente basta con perdonarlo, sino que hay que pasar a la etapa o a la faceta de limpiarnos de toda maldad. Porque si Él no nos limpia, vamos a seguir pecando. Entonces Dios no solamente va a perdonarte, sino que va a limpiarte. Dios empieza a limpiar toda tu vida después de perdonarte para que puedas ser un hombre íntegro, mujer íntegra, que puede mantenerse en las cosas de Dios. Bien, entonces nosotros aislamos todo esto y lo que necesitamos realmente es poder saber qué es las cosas que Dios nos quiere guiar por su camino para que no estemos errando. De la misma manera que nosotros sabemos cuál es un billete verdadero, andamos evitando los billetes falsos. Si nosotros sabemos de alguna manera cómo vivir en la fe, vamos a vivir menos en el miedo, en el temor. Bien. Si nosotros de alguna manera dejamos de vivir en la falta de seguridad, de falta de identidad, vamos a vivir en autoridad. Y esto nos va a ayudar en toda nuestra vida, es un efecto dominó y funciona de una forma automática, por decir de alguna manera. Entonces el día de hoy quiero invitarte a que ahora en la oración puedas confesar con Dios, no conmigo, con Dios, qué es lo que viene haciéndote tropiezo, que vos lo sabes y que de alguna manera lo saltamos o lo evadimos, pero está siendo un peso en nuestra vida para avanzar. Entonces, si lo evadimos, sigue siendo un peso, pero si no lo evadimos, va a ser algo muy ligero. Hoy te quiero invitar a que puedas hacer eso en la oración. Principalmente, despojándonos de todo peso de pecado. Y como aislado o abrazado a esto, está el siguiente punto, el dejar de practicarlo. Bien. Busca la manera de evitar cosas, evitar situaciones, evitar todo aquello que te conecte o te haga un puente para que siga tropezando la misma piedra. Amén. Es lo que quiero dejar hoy en tu corazón. Quiero que guardes eso. Quiero que sepas eso porque la mayor manifestación de Dios va a venir cuando despojemos de toda carga. Amén. Muy bien, esto ha sido la enseñanza del día de hoy. Espero que hayas bendecido tu vida, espero que hayas podido aprender y hayas podido tomar herramientas. Amén.